Bueno, como dijo la presentadora, yo soy empresario y vengo a hablar como empresario en esta jornada de Pastoral Social. Argentina es para mí una casa común espectacular. No solo tiene posibilidades ni da posibilidades de vivir y bien a 45 millones de habitantes, puede darle esta posibilidad, sino que yo creo y estoy convencido que puede darle de vivir bien a 85 millones de habitantes también, y más también. Yo pertenezco a una organización humana que es mi familia, que fundó una compañía que es Inca hace 80 años. Mi papá y sus hermanos recorrieron mucho el país y me decían que para conocer el potencial de la Argentina hay que recorrerlo por las rutas. Hay que ir en auto o en ómnibus, no volar en avión y bajar en las terminales. De esa manera, en aquellos años buscábamos lugares donde se pudiera cultivar o extender la zona de cultivo de un tomate, de un pimiento, o incluso de un ananá, etcétera, etcétera. Y la única forma era recorrerlo por la ruta. Y de esa manera uno conoce los lugares y sobre todo conoce la gente que tiene este país. Yo les quiero decir que vengo a hablar hoy como un empresario muy optimista. No porque la estoy pasando bien, la verdad que la estamos pasando muy mal. Es un momento sumamente preocupante, con muchísimas dificultades, mucha angustia. Pero soy optimista porque tengo 56 años, empecé a trabajar a los 16 y hace 40 años que recorro el país y conozco el potencial de los lugares y de la gente, y eso me hace muy optimista. Creo que en Argentina subestimamos y mucho el tremendo poder de transformación de las empresas, especialmente de las pymes. La compañía que represento, que es un representante de esa industria de la que hablaba Arnaldo Bosco más temprano, supo ser una compañía grande. Nos agarró la crisis de los 90 y hoy somos una pyme. Con mucho orgullo le digo que somos una pyme con muchísimas virtudes, como muchísimas pymes que hay en Argentina. En Argentina hay 800.000 compañías aproximadamente, este es el número que 800.000 empresas es el número que maneja la Unión Industrial. Solamente entre el 2 y el 3% son compañías grandes. O sea, estamos hablando de 780.000 empresas. Hay 14 millones de puestos de empleo privados a diciembre del año pasado, del 2017. En un país que tiene 45 millones de consumidores. O sea, de los 14 millones de empleados, de empleo que genera Argentina, 11 millones los generan las pymes, que son 750.000 empresas. Número más, número menos. Esto da un promedio de 15 empleados por compañía, a grandes rasgos. En algunas otras medidas, con algunos otros criterios, da menos de 10 por compañía. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente tuviéramos la intención en algún momento de aumentar el 10% de la cantidad de empleados en este segmento, estamos hablando de incorporar una persona y media más por compañía. Una persona y media más por compañía. No cuesta nada. Son retoques mínimos que si pudiéramos hacerlos, lo conseguimos. Si quisiéramos aumentar el 20%, con lo cual aumentaríamos el empleo en 2.200.000 personas más, sobre 11. Estamos hablando de 3 personas por compañía. 3 personas. Es retocar un poco la presión tributaria, es bajar un poco la tasa de interés, es soltar un poco el nudo. Y Argentina empieza a encontrar salidas. Por eso le decía que soy optimista. Todo este conjunto de compañías hace el 45% del PBI de Argentina. Yo quiero que tomen dimensión. Vivimos hablando del Estado y vivimos hablando de las grandes compañías y jamás hablamos del universo pyme. Lo que sostiene este país es el universo pyme, es el 45% del PBI. Y no hablamos y no le buscamos el camino y la salida. Cuando el camino y la salida está, y son cosas muy pequeñas y simples.
El universo del empresario es un universo que se compone en tres variables básicas: del consumidor, de los empleados y de los empresarios. ¿Cómo estamos con tiempo? Bueno, tenía acá varias anécdotas para contar, pero no, el tiempo no va a dar. Les voy a contar una sola sobre el consumidor, que es el que más lejos me queda, pero quiero que lo sepan. Hace menos de un mes nos invitó el presidente, voy a decir, no pensaba decirlo, pero lo tengo que decir porque la importancia de la cadena amerita. El presidente Carrefour nos invitó a hacer una presentación a las empresas que somos proveedores. Y él nos contó que está haciendo todo un cambio de cultura a la compañía, que tiene varias cosas que mejorar. Y una de ellas será la relación con los consumidores. Y entonces una discusión que se dio es qué se hacía con los reclamos que hacía el consumidor. Entonces la conversación fue y vino hasta que él dijo, bueno, lo que vamos a hacer es devolverle el doble de lo que reclaman en el ticket. Si tiene un problema con producto, le devolvemos en el ticket el doble de lo que reclaman. Y la gente que estaba con él dijo, no, pero de movida van a empezar a pasar la voz y van a empezar a abusar de esta política. Cuando él dijo eso, todos los empresarios que estábamos ahí, ok, gracias padre, me dio un bonus. Sí. Cuando esto dijo eso, todos los empresarios que estamos ahí nos pareció razonable. Y sí, la gente va a usar. Acá abro un paréntesis. Yo tenía mi discusión en la compañía, ¿qué hacemos con los reclamos que tenemos con los productos nuestros? Nosotros hacemos productos alimenticios, espero que lo conozcan todos. Y tenemos reclamos, es verdad, siempre reclamos. Y las condiciones son muy difíciles, con lo cual lo que habíamos decidido hasta el momento era que los reclamos que vienen de capital, con urbano los atendemos porque podemos llegar con un costo razonable, y lo que viene del interior, mi propuesta hasta ese momento había sido, bueno, transfirémosle el monto del ticket. No tenemos, es decir, enviar una mercadería de reposición al interior profundo es carísimo, no tenemos forma de hacerlo. La charla había quedado ahí hasta que llegué a esta charla de la presentación de Carrefour. Y el presidente, vuelvo a esa presentación, dijo, yo no acepté eso, los argentinos no son así. El 1% podrá usar, o el 1 por 1000 podrá usar. Y les aseguro que se me cayó la pera. Tiene que venir una persona de afuera para decirnos cómo son los argentinos, y nosotros sabemos cómo somos. El consumidor a mí me genera optimismo. El empleado me genera mucho más optimismo. Tengo un montón de anécdotas, no van a alcanzar los 10 minutos, pero quiero decirles en este contexto durísimo. La semana pasada se nos sacó el gaucho, que es un empleado en el depósito nuestro, y habíamos tenido un inconveniente, no habíamos podido cargar camiones, no podemos pagar horas extras en este momento, no se puede. Entonces él vino y me dijo, che Ale, yo el sábado vengo a cargar el camión, y no voy a registrar las horas. Ellos saben, todos saben, que la situación está difícil y todos reaccionan. Yo creo que es admirable el empleado argentino. Déjenme hablar un minuto del empresario, porque el empresario también es importante. Y el empresario, que es una figura que lamentablemente la identificamos solamente con el de la revista Gente. Hay 800.000 tipos que no son esos. Que le diría, salvándome a mí, son héroes, hay que laburar, hay que llevar adelante una empresa. Yo creo que es fácil la analogía, es fácil llevar adelante una casa hoy en día con los cambios que hay constantemente. Bueno, imagínense una empresa con empleados, con presión tributaria, con ingresos brutos retenidos en todas las provincias, con la tasa de interés arriba del 100%. ¿Cómo se sostiene esto? Sin embargo, hay 800.000 tipos que son los que están enfrente de 770.000 compañías. Y con esto no quiero castigar a las grandes compañías. También hay gente muy admirable en todas las empresas. Pero quiero hablar de este universo PYME que está ahí olvidado, escondido, y que es nada más que la mitad de la economía nuestra. Este tipo en general es un héroe que nació donde trabaja, que ama su lugar, su región, su localidad, su provincia, y ama a la gente que trabaja con él. Y no duerme de noche. Y una cosa que nos olvidamos todos los días, pone sus avales, pone su casa para que la cosa esté funcionando.
Esta descripción que yo le digo, que la puedo dar horas, me encantaría contarles anécdotas, más anécdotas, pero no quiero extenderme. Esta es la descripción de este universo, empresarios, empleados y consumidores, que me hace ser optimista, señores, de que Argentina tiene una salida y de que no está tan lejos. Ahora, la pregunta mía es, si está toda esta gente, si está toda esta capacidad de emprendedores, si el argentino, y lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, lo saben todos, el argentino tiene esa actitud independiente de generar cosas. ¿Por qué esto no funciona? Lo primero que me dije es, que es el tercer fundamento de mi optimismo, es esta pobreza que nosotros estamos viendo, que es estructural, tan grande, es en realidad un hecho nuevo. Mi compañía, que fundó mi papá y los hermanos, tiene 80 años, y no era así esto hace 35 años. Hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera, y ya la vivimos. No estamos hablando de una alquimia imposible. Entonces, ¿por qué cuando se va un argentino afuera le va bárbaro? Y todos dicen que bárbaro, afuera es increíble cómo que bien les va y acá no. Y entonces me voy a remitir a la propuesta del querido padre Carlos, y que es simple, nos falta un acuerdo, un proceso creciente de unidad, y no puede ser todo un tironeo de antagonismos. Nosotros tenemos que probar con la humildad para que lo que acordemos sea legítimo y no solo legal, que sea conveniente para toda la sociedad. Y en un diálogo de todas las partes, sentados en una mesa, acordar el Estado, la política, los empresarios, los empleados, y los empresarios pyme, y acá le digo al sindicalista, a nosotros nadie nos da un micrófono para sentarnos, y se van a sorprender la cantidad de coincidencia que tenemos el empresariado pyme con el sindicalismo. Vivimos la misma problemática, y nosotros no tenemos nunca un micrófono. Y aparte dependemos casi únicamente del mercado interno, eso es cierto. Bueno, entonces, para ir terminando, estoy totalmente de acuerdo que aquí tenemos que hacer un pacto social, hay que llegar a determinadas condiciones de trabajo. ¿Cuáles son? Las condiciones del bien común, definitivamente. Reglas de juego claras, que no se cambien y pensando en un nosotros. Para eso, y quiero, como dice algún amigo, a bajar las realidades, es verdad que no podemos olvidar la dignidad de la persona. Porque el hombre, como dice el Laudato Si, es el autor, el centro de toda la actividad económica. No podemos olvidar la idiosincrasia del argentino, su cultura. No nos podemos olvidar del empleo, señores, es básico. Estamos hablando de asistencialismo todo el día, estamos descuidando el empleo. Y el empleo, les aseguro como empresario, que con 2 monedas se genera el empleo. No porque se paguen 2 monedas, que se mejoren las condiciones de la actividad económica. Marginalmente generamos empleo. Que se mejoren marginalmente las condiciones de la actividad económica y generemos empleo, por favor, que quede claro. Empleo para todos, empleo en todo el país. Nosotros tenemos que ocupar todo el país, en todas las regiones, en Rivadavia, Mendoza, en Chilecito, La Rioja, en Neuquén, en Río Negro, en todo el país, no en las grandes ciudades. Estoy tratando de dar puntos concretos de un posible pacto social. Y creo que acá la herramienta más básica es el crédito. Creo que en un pacto que hagamos tenemos que estar hablando del crédito. El crédito es determinante para mantener el empleo o para incrementarlo o para hundirlo y cerrarlo. Bueno, por esto último es el cuarto fundamento, porque soy optimista, porque aparte lo he visto hoy. En esta mesa nos hemos sentado varios y hay una gran coincidencia. Soy optimista porque es cuestión de sentarnos. Quiero creer que es eso y que no se trata de la mirada del padre Carlos que nos da miedo a todos y decimos que sí a todo. Muchas gracias.